como la señora Ledesma, por ejemplo, que ahora estoy viendo que sale a criticar de manera realmente lamentable, pero sin embargo se ha visto en los medios de comunicación que potencialmente puede ser la candidata de un partido político ligada precisamente al impulso del modelo actual de la SUNEDU, del que supuestamente es el válido. Ustedes saben que ayer el TC ha sacado una nota de prensa dándole la razón al Congreso de la República en varios puntos, específicamente en la intervención que ha tenido el Poder Judicial en la cuestión de la Defensoría del Pueblo, en la elección de la Defensoría del Pueblo, la SUNEDU. También ha hablado de otros temas y para eso nosotros estamos aquí. Le damos las gracias y la bienvenida al magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe. Bienvenido, señor Gutiérrez Tixe. Muchas gracias. Yo quisiera empezar con algo que me ha llamado la atención y poco a poco desagregar este comunicado que tiene 5 puntos, ¿no? Ustedes han exhortado, esto me llama mucho la atención, han exhortado por mayoría al Congreso de la República a reformar el artículo 99 de la Constitución Política, así como a reformar su reglamento para incorporar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE y el jefe de la RENIEC, ¿no? Entonces, en este artículo se habla de infracciones constitucionales, es decir, para denunciar constitucionalmente a estas personas que no estaban dentro de este artículo, sino estaban los ministros, estaba el presidente de la República y otras personas más. ¿Por qué se ha decidido esto? Bueno, en realidad esto es una exhortación que se hizo el año 2012 por el anterior Tribunal Constitucional. El anterior Tribunal Constitucional, cuando analizó una demanda precisamente en contra de algunas actuaciones del Parlamento, el debido proceso, exhortó al Congreso para que modifique el artículo 99 e incorpore formalmente a los miembros de los órganos electorales. ¿Por qué? Porque de una lectura del artículo 29, lo que entendía el tribunal es que había ahí un vacío al no concederles la prerrogativa y a la vez el deber, el control del juicio y antejuicio político a esos dignatarios. Lo que ha hecho este colegiado es reiterar la exhortación para que se formalice la incorporación de estos funcionarios a los procedimientos del control político a través del juicio y el antejuicio político. Entonces, en este momento, sí, si es que se les denuncia, los pueden remover. Constitucionalmente, el jefe de la OMPE tiene un control administrativo a cargo de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Igual el de la RENIEC, y en el caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es donde sí hemos nosotros resuelto, es que consideramos de que, siendo la cabeza de todo el sistema electoral, todas las cabezas de los poderes públicos están sujetos a control político, todas. No puede ser que una cabeza no esté sujeto a control político. Y siendo este señor, este funcionario, juez de la Corte Suprema, los jueces de la Corte Suprema están sujetos a control político. Por eso es que hemos señalado de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones sí puede estar sujeto a un juicio y antejuicio. En el caso del resto de funcionarios, jefe OMPE y jefe RENIEC, el Congreso tendrá que reformar la Constitución para incorporarlo formalmente. En tanto no lo haga, no podría haber un juicio o antejuicio contra otro funcionario. Bueno, entonces, para quedar claro, porque ha habido una discusión recientemente en el Congreso de la República, en el ámbito meramente político, que querían que se reformen las leyes para sacar a Salas Arenas del Jurado Nacional de Elecciones, diciendo de que él había propiciado un fraude. Esto ya comenzaron pues diferentes expertos a decir, colocar, interpretar de que esto podría beneficiar de alguna manera a esta postura. Que nosotros no razonamos sobre si beneficio o no, sino sobre la Constitución habilita. Nosotros como magistrados del Tribunal Constitucional estamos sujetos a juicio y antejuicio político. Los magistrados de la Corte Suprema, todos los dignatarios estamos sujetos a controles que establece el Congreso de la República, porque así lo ha delegado el constituyente. Entonces a nosotros se nos ha demandado o se nos ha hecho llegar una demanda a través del cual nos dice, oiga, ¿tengo o no tengo competencias? Y nosotros desde una lectura de la Constitución entendemos que sí tienen competencia. Ahora bien, si hay una pertinencia política o no, y eso es un asunto propiamente del fuero político.
no podemos intervenir. Lo que sí puede quedar claro y debe quedar claro es que aún puedan investigar, en este caso, concretamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en la sustanciación de un procedimiento, tiene derecho a plantear todos los recursos que considere e inclusive interponer un amparo, pero siempre y cuando se le afecte su derecho. Vamos a suponer que el señor Salzarero, usted me acaba de contar, que lo quieren sacar a la fuerza, sin ningún tipo de garantía, sin derecho de defensa, sin poder expresarse o acompañar pruebas, etc. No se puede. Entonces, evidentemente, él puede interponer un amparo, pero no puede cuestionar un legítimo control que todos los parlamentos democráticos del mundo lo realizan. Y por lo tanto, consideramos de que esta es una competencia legítima que tiene el Congreso. Y por otro lado, se requiere un alto consenso porque para proceder a uno de estos mecanismos de control requieren de 87 votos, que es bastante complejo que un parlamento tan fragmentado como el caso peruano pueda lograr alcanzar. Pero 87 votos de 130 es un alto consenso, ciertamente. Entonces, ese es como una suerte de equilibrio en el uso de estas prerrogativas de control. Bueno, entonces ya está dentro el jefe del Jurado Nacional de Elecciones, René Guiompe, que no estaba esto. No está dentro. El único que es posible la sustanciación es contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, porque es la cabeza del sistema electoral y porque es un juez supremo. Sí, y claro, el juez supremo sí está formalmente dentro de los mecanismos de control político. Pero René y también... Se está exhortando. Exhortar es exhortar, eso. Claro. Es invocar o pedir... ¿A ustedes les parece? Para claro, que a nosotros hemos ratificado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que un anterior colegiado en el año 2012 emitió una sentencia y exhortó al Congreso, y hasta el día de hoy no se ha logrado. Exhortan, y me imagino que en el Congreso la palabra, el exhorto del TC debería ser escuchada, o por lo menos se va a discutir. Al menos discutir, pero eso no es un mandato imperativo. Ley, no claro. es un mandato imperativo. Muy bien. Entonces pasemos al defensor del pueblo. Correcto. El defensor del pueblo ha estado detenido mucho tiempo y por un habeas corpus, si no me equivoco. ¿Por qué ustedes ahora han determinado, no solamente en esto, sino en la SUNEDU, que se debe delimitar las funciones? La razón es sencilla, y es por eso que es importante la demanda competencial del Congreso. El Congreso pregunta al tribunal: ¿nosotros tenemos competencias políticas que están exentos de cualquier control? ¿Sí o no? Nosotros hemos dicho que judicialmente hay determinadas competencias del Congreso que son propiamente políticas. Un claro ejemplo: si mañana el Congreso censura a un ministro, al ministro Taro la censura, ¿tiene que haber una debida motivación? No, es un acto político. El señor Taro no podría plantear una demanda de amparo ante un juez y decirle: ¿sabe qué? Ese Congreso me ha censurado sin darme una motivación. No puede, porque es una decisión política. Si el juez interviene, estaría judicializando la política, porque estaría razonando políticamente sobre temas que no tiene competencia. Nosotros creemos que en el caso de la elección del defensor del pueblo es un acto, una competencia exclusiva del Congreso de la República. Por eso que en otros países el defensor del pueblo se denomina comisionado parlamentario, porque es un parlamentario delegado para supervisar el correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces, una competencia del Congreso. En consecuencia, el diseño del procedimiento de elección es una competencia del Congreso. Nuevamente aquí, ¿el juez puede intervenir? Sí, pero cuando hay una violación de un derecho de algún ciudadano que quiera participar y hay una regla inequitativa. Vamos a suponer que no se le deja presentar sus papeles. Vamos a suponer que no se le deja intervenir en la entrevista, etc. Entonces sí, técnicamente podría alegar una afectación de un derecho. Pero yo no puedo cuestionar el modelo que el Congreso ha adoptado, porque en los países hay diferentes modelos. Uno es por invitación, otro es por concurso público. Yo no puedo como juez decir: no, le afecta a toda la ciudadanía, por lo tanto aquí declaro y paralizo un proceso de elección de un alto dignatario. Más bien lo que ha habido aquí es una sistemática intervención judicial en un procedimiento político y que más bien ha dañado la institucionalidad, porque hasta el día de hoy no tenemos un defensor del pueblo. Muy bien, entonces esto, porque nosotros aún no tenemos toda la sustentación del voto. Correcto. Pero esto deja claro de que el juez no se puede meter en la jurisdicción del Congreso y los congresistas no se pueden meter en la jurisdicción de los jueces. Correcto. Ni la politización de la justicia, ni la judicialización de la política.
Cada uno tiene esferas autónomas, hay ámbitos de control, ambos pueden controlarse, pero hay espacios que solamente le corresponden a cada poder del Estado. Porque si no, repito, lo que haríamos es trastocar el reparto de poder. Los jueces razonan jurisdiccionalmente, los políticos políticamente. Pero cuando los políticos afectan derechos fundamentales, los jueces se pueden intervenir. Pero si el político adopta un diseño, por más que no nos guste, tenemos que aceptarlo. Así como todos los ciudadanos, cuando se emite una ley que no nos guste, que reprime, por ejemplo, los disturbios, tenemos que aceptarlo. Porque también un ciudadano, bajo esta lógica de que un juez desacata o un alto funcionario desacata, también podría decir, oiga, ¿yo por qué voy a acatar al Congreso? Por más que me está reprimiendo, porque considero que es arbitrario. Entonces, eso no es admisible en una democracia. Todos tenemos que respetar la ley y las sentencias del Tribunal Constitucional. Y ya que me ha hablado de esta ley de endurecimiento de las penas, ¿alguien podría decir si el Congreso de la República la aprueba, alguien podría llevarla al TC alegando de que es inconstitucional porque criminaliza las protestas? Por supuesto que podría llevar al tribunal, pero no puede desacatar. Y mientras está vigente tiene que cumplirla. Si el tribunal dice que es inconstitucional, entonces le expulsará. Pero si no dice nada y mientras no diga nada, esa ley se tiene que cumplir. Entonces, ese es un ordenamiento jurídico. Ese es un orden democrático. Todos estamos sujetos al cumplimiento de los mandatos legales. Muy bien. Entonces, aquí lo que dicen ustedes también es lo siguiente. Es que piden poner de conocimiento a la Junta Nacional de Justicia la sentencia a fin de que, conforme a sus atribuciones, evalúen el comportamiento de los jueces. Esto a raíz de los jueces que han aceptado estos habeas corpus, estas diferentes medidas para detener el actuar del Congreso de la República. Sí, en realidad nosotros creemos en principio que es categórico la afectación competencial y por tanto los actos inconstitucionales que han realizado los jueces de Poder Judicial. Potencialmente creemos que puede haber acá irregularidades, en razón de que hay diversos sectores que han estado sistemáticamente obstaculizando la labor del Parlamento. Por ejemplo, la elección del Defensor del Pueblo, que es por años que estamos con una encargatura que no tiene legitimidad, por ejemplo, para poder desempeñarse en varios ámbitos de la Defensoría del Pueblo. Cada vez que el Congreso nombra una comisión, medida cautelar, amparo, etcétera. Inclusive, en el caso de Sunedu, sobre un proyecto de ley, que ese es inimaginable en ninguna democracia del mundo. El Parlamento, si los congresistas tienen un espacio de libre libertad, es en la iniciativa de una ley. Es una iniciativa, es una libertad popular. Pero inclusive ha habido un juez que ha establecido o ha controlado a través de un amparo una iniciativa legislativa, ni siquiera una ley, o sea, una iniciativa. Entonces creemos que aquí lo que hay potencialmente es algunos indicios de que pudiera haber una inconducta funcional y nosotros respetuosamente estamos trasladando el caso al órgano competente, que es la Junta Nacional de Justicia, para que verifique si hay o no este tipo de inconductas. Muy bien, pero el tema de la Sunedu ha arrastrado una serie de críticas y lo que se ha dicho es que este TC que usted integra simplemente está boicoteando la calidad de la educación. Bueno, lo dicen, me parece, algunas personas interesadas en mantener quizás el actual modelo, ¿no? Como la señora Ledesma, por ejemplo, que ahora estoy viendo que sale a criticar de manera realmente lamentable. Pero sin embargo, se ha visto en los medios de comunicación que potencialmente puede ser la candidata de un partido político ligada precisamente al impulso del modelo actual de la Sunedu, del que supuestamente es el válido. Nosotros no podemos adoptar una posición de que uno es válido o inválido. Lo que nosotros adoptamos es que si un modelo es constitucional o no, si hay conveniencia o no, es un asunto de los políticos. El Congreso este o el siguiente tiene plenas facultades de poder modificar o cambiar una composición del Sunedu. Pero nosotros como Tribunal Constitucional tenemos que validar si es que la opción adoptada por el legislador es constitucionalmente posible. Y nosotros hemos visto en el caso de Sunedu que no se elimina el proceso de licenciatura, que se mejora el nivel de la calidad de los docentes, que se mantiene la exigencia de que tienen que ser magíster, doctores, tiene que haber un proceso de evaluación permanente, que los procesos de acreditación continúan. Entonces nosotros hemos visto que el proceso de reforma universitaria, los aspectos centrales se mantienen.
En el caso de la composición del SUNEDO es una parte. Y, repito, en varios países también adoptan diversos modelos. En Argentina, por ejemplo, los que gobiernan el órgano de control de universitario es las universidades argentinas. En México igual. En nuestro modelo es un modelo híbrido, es un modelo mixto. Por lo tanto, siendo una adopción del Parlamento, es allí donde finalmente se deberá cambiar si es que no hay una postura favorable. Pero constitucionalmente es técnicamente admisible. Muy bien, entonces, para terminar el tema del defensor del pueblo y pasar al tema de la SUNAT, que es otro tema que también está que arde por las decisiones del Tribunal Constitucional, quería decirle que Iván Lanegra, que es exsecretario o secretario de Transparencia, ha dicho que la decisión de ustedes debilita los contrapesos al poder, que están en base de la democracia, que pueden haber aplausos de quienes consideran que las actuales decisiones del Congreso son convenientes, pero cuando la arbitrariedad sea contraria, vendrán los lamentos. Eso es lo que ha colocado en su Twitter. Totalmente falso, ¿no? Totalmente falso, porque magistrados que han celebrado en anteriores colegiados o defensores del pueblo han sido elegidos, por ejemplo, por un tribunal, básicamente por la invitación. Han sido elegidos por invitación, sin ningún tipo de procedimiento ciudadano, porque han optado a un modelo reglado en la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. La ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, él dice, usted me elige un defensor por concurso o por invitación. O sea, le da dos opciones, como en los Estados Unidos, por ejemplo, o como en España, cuando finalmente el presidente propone o designa a quienes van a ser sus representantes ante el Tribunal Constitucional Español o ante la Defensoría del Pueblo. Entonces, si eso es posible, lo que tenemos que hacer, en todo caso, si es que no estamos de acuerdo con esos diseños, es reformar la Constitución, es generar mejores bancadas en el Parlamento, porque es el Congreso el órgano al que se le asigna dicha competencia. Entonces, no creemos aquí que hay ninguna ruptura de equilibrio de poder, sino que lamentablemente, pues, algunas personas procuran tener poder o influencia fuera de los ámbitos institucionales, cuestionando la legitimidad del Congreso, no de este, sino del Congreso como institución, y tratando de tener influencia bajo el amparo de algunas instituciones a las cuales finalmente penetran por la vía de las famosas consultorías y que estamos viendo en la actualidad, por ejemplo. ¿Las consultorías? ¿Cómo así? Hay una comisión que se acaba de nombrar, por ejemplo, donde se señala que hay muchas personas que asumen consultorías y luego salen a los medios de comunicación a criticar por qué se establece o se valida una fórmula o una opción y empiezan a cuestionar que lo que estamos haciendo es romper, por ejemplo, el diseño institucional del reparto de funciones. Y eso no es exacto. Porque si hay suspicacia, entonces puede haber suspicacia para cualquier lugar. Lo que estamos haciendo básicamente es establecer una lectura de la Constitución que está definida claramente y estamos señalando las cosas como corresponde. Por ejemplo, estamos diciendo técnicamente que en materia de la educación y la calidad universitaria, todo el proceso es válido. Se sigue manteniendo los niveles y los estándares de la licenciatura. En la Defensoría del Pueblo estamos señalando que sí es admisible el control judicial por los derechos fundamentales. En el Jurado Nacional de Elecciones estamos diciendo que sí es posible el control judicial por los derechos fundamentales. Pero no podemos seguir en esa práctica de cuestionar los diseños o los modelos políticos, no saliendo de la esfera del Parlamento, cuando constitucionalmente es el Congreso quien tiene esa competencia. Es decir, usted me dice, me plantea, cree que las consultorías también están hechas para atacar, mentir. No, yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que como usted me señala determinadas personas que critican al tribunal, aduciendo que estamos rompiendo el cuadro de poderes, entonces yo también podría generar esa suspicacia de decir que las personas que critican, ¿no? Básicamente lo que buscan es preservar un modelo a través del cual, ¿no? Quizás logren algún tipo de rédito, ¿no? Y sin embargo, prefieren optar o prefieren romper el modelo institucional. Cuando el tribunal es el órgano encargado de diseñar o de definir la asignación de competencias y cuando en materia política quien resuelve o quien opta por los modelos políticos es el Congreso de la República.
Muy bien, vamos a pasar nosotros al tema del Tribunal Constitucional, que también ustedes han marcado posición. Lo que yo he entendido, y usted me corrige si es que estoy mal, es que ustedes han dicho que los intereses moratorios van a dejar de cobrarse si es que exceden el plazo de ley. Pero estos intereses moratorios, según la SUNAT, les iba a dejar un rédito para el fisco de 12.000 millones de soles, y han tirado el grito al cielo, incluso el ministro de Economía y Finanzas. Los que están a favor del fallo dicen que este es un tema súper engorroso y que no es culpa de las empresas. Y los que están, esos son los que están en contra del fallo, ¿no? Y los que están al favor del fallo dicen que es un tema legal, no político, pero muchos argumentos emitidos por la SUNAT son políticos. El centro del asunto. Hay muchas empresas que quizá las hacen largas, pues, ¿no? Para no pagar. ¿Y cómo nos cuidamos nosotros de eso? Bueno, en principio hay que señalar lo siguiente. El tribunal no ha dispuesto la condonación de ninguna deuda tributaria. Todo ciudadano que tiene una deuda la tiene que pagar. Estamos hablando de la generación de intereses de una deuda, que puede ser por un tributo o puede ser inclusive por una multa. Un ciudadano común y corriente que considera que el ejercicio tributario del año 2010 le correspondería pagar 2.000 soles, ¿no? La SUNAT encuentra que no, que le correspondía pagar 3.000. Le impone una multa y le empieza a aumentar intereses. Pasan 5 años y no genera el cobro. Y pasan 6 años y quiere seguir cobrando. En consecuencia, lo que estamos señalando nosotros es que si la lenidad o la demora es una responsabilidad atribuible a la SUNAT o al Tribunal Fiscal, eso no puede pasar al contribuyente. El contribuyente no tiene la culpa. El contribuyente pagó porque pensó que su deuda tributaria era 10. Encima le pusieron una multa. En consecuencia, lo que se está diciendo es que los intereses, después del plazo que tiene la SUNAT para cobrar, esos intereses ya no se pueden atribuir al contribuyente. ¿Y eso quién lo tiene que resolver? Un juez del Poder Judicial. Tendrá que, en una demanda contenciosa administrativa, donde hay un elemento probatorio, un juez definir si es que hay realmente una demora, si es que hay una lenidad o una irresponsabilidad de parte de la administración tributaria. Muy bien, yo quiero que escuche por favor a José Escalante, él es procurador de la SUNAT, más temprano estuvo con nosotros. Escuchemos, por favor. Gutiérrez Tixe ha tratado de documentar esta sentencia y ha dicho una inconsistencia jurídica que se la voy a referir, que es bárbara. ¿Qué ha dicho Gutiérrez Tixe? Gutiérrez Tixe ha dicho que no afecta a nuestro ordenamiento jurídico esta sentencia porque no se está condonando deuda, sino que se está limitando intereses. Entonces, él dice, como no se condona deuda sino intereses, no se afecta. Pues esto es una barbaridad, porque el artículo 28 del Código Tributario señala claramente que la deuda es el tributo, las multas y los intereses. Totalmente. Pero el señor Gutiérrez Tixe dice que los intereses no son deuda tributaria. Absurdo. Lo peor de todo, Manuel, es que en el fundamento 19 de esta sentencia que tengo a la mano, el Tribunal Constitucional cita la norma donde se señala que los intereses son deuda. Entonces, yo me espanto que un magistrado salga a contradecir su propia sentencia, a contradecir el Código Tributario y poner como sustento de la sentencia que los intereses no son deuda. Está espantado el procurador. Dice que usted mismo se contradice. Sí, lo acabo de escuchar. Yo la verdad me espanto a ese procurador, porque al tribunal no viene a sustentar la defensa de la SUNAT, sino que contrata abogados externos, que son quienes hoy en día salen a criticar y que les pagan millonarias sumas que el Estado asume para que vengan a litigar precisamente sobre estos casos. Estudios jurídicos, abogados bastante conocidos, que este señor procurador, en vez de asumir su función como procurador y defender las causas de la SUNAT en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, envía abogados externos contratados y pagados por el Estado, ocasionando un severo perjuicio al erario público. Y evidentemente yo me estoy refiriendo a la deuda material, porque el interés es definitivamente, si bien forma parte de la acotación, pero no es propiamente el tributo.
No es propiamente el hecho imponible, es un aumento que se va generando por el paso del tiempo. Y tampoco estamos diciendo que eso es una eximente. Estamos hablando de que los intereses no pueden seguirse cobrando después de vencidos los años que tiene la SUNAT para cobrar. O sea, no es que a partir de la emisión de la sentencia solamente el contribuyente tenga que pagar el tributo propiamente dicho, sino tiene que pagar los intereses. Pero va a llegar un momento en el cual pasaron 5 años y ya los intereses no se pueden seguir capitalizando. ¿Y quién lo tiene que resolver eso? Un juez. Un juez que finalmente definirá hasta qué momento se debe o no se debe liquidar la deuda. Y además, por cierto, ya se ha dado una ley al respecto. Una ley en 2014, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos hablando básicamente de algunos que hasta el día de hoy mantienen litigio en un periodo de tiempo de 4 o 5 años. Ha dicho más. Escuchemos, por favor. Inconsistencia que ha dicho el magistrado Gutiérrez Tires el día de anoche. Él ha dicho que esta sentencia favorece a los humildes trabajadores. Pues eso no es cierto. Yo tengo todos los procesos de amparo en trámite en el Tribunal Constitucional, los he revisado y afirmo que no hay ningún humilde trabajador. El señor Gutiérrez Tixe, si sale a afirmar que esta sentencia beneficia siquiera a un humilde trabajador, debe indicarnos cuál es el humilde trabajador. Y voy a explicar por qué no hay un humilde trabajador. Acá en el Perú hay 11 millones de contribuyentes. De los 11 millones de contribuyentes, solo 15.000 son grandes contribuyentes. Y de esos 15.000 grandes contribuyentes, hay alrededor de 300 que han hecho su amparo, los que pueden litigar 10, 15 años. Ahí no hay un pequeño trabajador, un humilde trabajador. Y además, las grandes empresas generan renta de tercera categoría. Y los humildes trabajadores generamos renta de quinta categoría. Muy bien. ¿Qué es lo que usted me puede decir al respecto? ¿Y qué hacemos si es que son las empresas las culpables de extender todo esto? Tiene que pagar. Lamentablemente, el procurador es un humilde procurador que realmente tergiversa las declaraciones que uno ha podido emitir. Definitivamente hay ciudadanos que pueden percibir 2.000 o 3.000 soles y que le acotan una multa de ese monto. Y que después de 5 años la SUNAFUN les descuenta de su cuenta bancaria. En consecuencia, en muchos casos, simplemente tiene que aceptar nada más dicho descuento porque sabe que no va a tener ninguna posibilidad de poder recuperarla. En consecuencia, si estamos hablando de que estamos señalando en esta sentencia que SUNAT tiene legítimo derecho a poder cobrar, pero estamos estableciendo un límite como todo. No se puede postergar a las calentas griegas la ejecución de acciones de parte del Estado, así como hay prescripción en el caso de los delitos de carácter penal. No puede ser postergado de manera permanente. En consecuencia, lo que hay que hacer aquí es evaluar caso por caso para poder determinar de quién es el comportamiento lesivo, si es del tribunal fiscal, si es de la SUNAT o si es del contribuyente. Y definitivamente, como les dije, esto en un proceso contencioso tendrá que definirse. El tribunal no le ha dado la razón concretamente a nadie, por si acaso, a ninguna empresa. Lo que ha dicho es, no se ha perdido los 12.000 soles. No, lo que ha dicho es, Poder Judicial, usted tramite y verifique si hay un comportamiento y de quién es el error. Si el caso es el error de la SUNAT, entonces ya, pasado el plazo, no capitaliza intereses. Pero lo tiene que resolver el Poder Judicial. El tribunal no se ha pronunciado por ninguna empresa. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado con Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional.